Sí, presidente. Indudablemente que no podemos sino apoyar estos esfuerzos porque nuestras Fuerzas Armadas tengan la cooperación técnica y trabajen al lado de Fuerzas Armadas que indudablemente tienen una mayor capacidad, entrenamiento, recursos. Sin embargo, yo veo una cosa aquí que creo que tiene que ser modificada. En el artículo 2 de la resolución legislativa que nos propone la Comisión de Defensa, se señala que se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa y por resolución ministerial modifique, dice, cuando existan causas imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de las actividades incluidas y detalladas en el programa de actividades que forman parte del artículo 1 y el correspondiente anexo a esta resolución legislativa. Señor presidente, indudablemente las normas, dentro de las normas administrativas o llamadas normas reglamentarias que dicta el Poder Ejecutivo, la de mayor jerarquía es un decreto supremo que implica la participación del presidente de la República y de los ministros o del ministro del sector correspondiente. Dejar que una norma, la del menor rango, dentro de lo que implica la presencia de un ministro, es decir, una resolución ministerial exclusivamente, poder complementar o modificar una ley, una norma con rango de ley como una resolución legislativa, creo que no es conveniente. Y no me voy a referir a los temas que ya sabemos y que probablemente ahora van a ser materia de informe, de cuánto coordina el ministro de Defensa Cateriano con el presidente del Consejo de Ministros o con el propio presidente de la República. Teniendo en cuenta esos antecedentes, presidente, y el hecho mucho más importante de que la norma de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo es un decreto supremo, yo propongo que se modifique ese artículo 2 de modo que si hay que hacer alguna modificación a esta resolución legislativa, no se haga con resolución ministerial exclusivamente de defensa, sino mediante un decreto supremo. Con lo cual nos aseguramos que cualquier modificación a esta norma con rango de ley que dicte el Congreso pase por la aprobación no solamente del presidente del Consejo de Ministros, sino también del propio presidente de la República. Creemos que una norma con rango de ley dictada por el Congreso no tendría por qué ser modificada por una norma de rango inferior como una resolución ministerial. Así que por lo menos hagamos que esta modificación a la resolución legislativa sea dada mediante un decreto supremo. Entonces propongo que se modifique el artículo 2 de esta resolución legislativa de modo que en casos imprevistos, mediante decreto supremo del sector defensa y obviamente de la presidencia del Consejo de Ministros, se pueda modificar el cronograma que aquí se señala, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Rimanachí. Muchas gracias, presidente. En este tema hay que tener mucho cuidado, presidente. ¿Quién capacita a quién? Y recordemos una cosa, la bancada nacionalista en el periodo congresal anterior se oponía a todo ingreso de tropas norteamericanas al Perú. Ahora que está en el gobierno, es servil de Estados Unidos y entonces autoriza el ingreso de tropas al Perú. ¿Quién capacita a quién, presidente? ¿Los norteamericanos tienen que capacitar al ejército, a las Fuerzas Armadas peruanas? ¿O es que las Fuerzas Armadas peruanas en el tema de la lucha contra el narcotráfico, y contra el terrorismo, tiene muchos puntos en los que ha demostrado capacidad en el manejo del conflicto contra el terrorismo y contra el narcotráfico en el Perú? Quiero manifestar lo siguiente, presidente. El retiro de unas frases. Congresista Urquizo. Estamos recién iniciando una larga jornada, señor presidente. Yo le pediría en ánimos de la armonía que el congresista Rimanachí retire sus palabras cuando ha hecho referencia a que esta bancada es servil de los Estados Unidos. Ha ofendido a una república como los Estados Unidos y por otro lado una bancada que representa la primera minoría en este Congreso de la República. Yo le pediría en ánimos a seguir que el congresista Rimanachí, que seguramente no se ha dado cuenta del efecto, del grave daño de sus palabras, porque seguramente recién está iniciando
su despertar en este día, que retire sus palabras. Congresista, yo le pido que retire sus ofensivas y desatinadas apreciaciones contra esta bancada, contra el Parlamento Nacional y el pueblo de los Estados Unidos. Para el desenvolvimiento normal de la sesión, la presidencia invoca al congresista Rimanachín a retirar la palabra. Retiro esas palabras, presidente. Sin embargo, fue retirada. Es importante tener en cuenta, presidente, yo no he querido referirme a la bancada en este momento, sino a la política de gobierno. Y si revisamos cuál era el voto del congresista Urquizo en el periodo congresal anterior, vamos a encontrar que su voto estaba en contra del ingreso de tropas norteamericanas, al igual que de todos los miembros de la bancada de ese entonces. Cuidado que se esté formando un nuevo Vietnam en el Perú, presidente. El mérito de este ejército fue derrotar al movimiento terrorista más sanguinario de los últimos tiempos en el mundo, el terrorismo de Sendero Luminoso. Los norteamericanos no pusieron ni un grano de arena en esa lucha, en esa época. Ahora que están derrotadas las fuerzas del terrorismo, vienen las tropas norteamericanas a ingresar al Perú y están muy interesados en participar en el BRAE y en participar en la selva peruana. Mucho cuidado con eso, presidente. Yo sí creo que acá hay que ser coherentes. ¿Quién tendría que capacitar sobre el tema del terrorismo? Si la lucha lo hicieron las Fuerzas Armadas, las rondas campesinas, los comités de autodefensa. Y entonces, señores, allí tendrían que aprender los norteamericanos de la experiencia peruana. Mucho cuidado, señores. La estrategia norteamericana en los temas del narcotráfico, señores, no es más que avivar, revivir el terror. ¿Se quiere implementar un nuevo Plan Colombia en el Perú? ¿Se quiere entrar a... Amplíesele el tiempo para que termine. Gracias, presidente. No estamos de acuerdo, presidente. Este Congreso debería suspender el ingreso de las fuerzas norteamericanas, mucho más cuando por influencia de Estados Unidos no se dejó aterrizar, no se autorizó para que sobrevuele el avión del presidente Evo Morales de Bolivia en muchos países de Europa. Y clarísimamente, actualmente conocemos que la CIA tiene una labor de espionaje sobre los países, no solamente europeos, sino también latinoamericanos. Y en el año 2011, presidente, cuando en Argentina estas tropas que ingresaban al país argentino estaban ingresando también materiales de última tecnología para espionaje interno en Argentina. Eso mismo puede estar sucediendo en el Perú y yo llamo poderosamente la atención a la representación nacional para poder corregir esto, presidente. Si se habla de nacionalismo, hay que actuar coherentemente con eso. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra... congresista Turbino. Sí, muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Realmente escuchándolo al congresista Rimarachín, lo que acaba de afirmar, no nos está hablando de la realidad del Perú, porque nuestras Fuerzas Armadas, no de ahora, sino de hace muchos años, intercambia entrenamiento, intercambia instrucción con otras Fuerzas Armadas, intercambia tecnología. Nosotros necesitamos justamente ese tipo de experiencias. Entonces, estos trabajos que se hacen con otras fuerzas de otros países son para mejorar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y no llevarlo por ese lado en la cual se muestra una realidad que no es la que se busca justamente con lo que se está planteando esta mañana acá en el Congreso de la República. Tenemos que continuar con el camino de intercambio de experiencias, mejorar nuestra tecnología y luchar con todo contra el narcoterrorismo en el Perú. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias. El congresista Rimanachín ha pedido la palabra por alusión. Sí, presidente, muchas gracias. Estamos preocupados, presidente, en que no se implemente un plan Colombia en el Perú, donde intervienen las fuerzas norteamericanas, la DEA concretamente. No es que se combata el narcotráfico, aumenta el narcotráfico. Ejemplos, Afganistán, y ejemplos hay muchos en el mundo. De modo que acá, presidente, deben nuestras Fuerzas Armadas tener una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, como lo hemos demostrado. El inmiscuirse Estados Unidos no nos trae nada bueno, presidente, para el Perú, demostrado en muchos casos, y no queremos tener actualmente partidos ligados al narcotráfico, no queremos tener un narcoestado como sucede actualmente en el caso de Colombia y México, presidente. Muchas gracias. El congresista Belaúnde tiene usted la palabra. Creo que el congresista Rimarachín está abusando de la paciencia del Congreso. Ha insultado a Colombia, país con el que tenemos muy cercanas relaciones de amistad en todo orden de cosas. Entonces yo le rogaría nuevamente que invoque usted al señor Rimarachín, que entiendo que pretende presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, que retire las palabras ofensivas respecto de la hermana República de Colombia, que constituyen un insulto para Colombia y un insulto para el Perú. Gracias, señor presidente. Se le invoca al congresista Rimanachín retirar aquellas frases que han sido consideradas ofensivas por su colega congresista. Acá, presidente, se debe venir a debatir. Congresista Rimanachín, se le invoca por el desarrollo normal. Tenemos al ministro esperando. Se le invoca retirar las palabras. Voy a retirar, presidente, esas palabras. Gracias. Pero sí invoco, presidente, para que mis colegas lean, cuando se habla de narcoestados, a qué países se refieren. Y eso está escrito, hay mucha literatura. Y acá lo que queremos es... Bien, habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Urquizo Magia. Bien, señor presidente. Con respecto al aporte de la congresista Marta Chávez, debo señalar que el artículo 2 que observa siempre ha constituido una práctica parlamentaria, y en todos los dictámenes que se ha aprobado a lo largo de los últimos años, esta delegación se ha orientado a que la autorización al Poder Ejecutivo para efectos de modificar cualquier fecha, como es el caso que el día de hoy estamos aprobando, el 3 de agosto, que por alguna causa imprevista, solamente en relación a la fecha de inicio de la ejecución de estas actividades incluidas en el programa de actividades operacionales entre las Fuerzas Armadas del Perú y las Fuerzas Armadas extranjeras, pudiese ser modificado a través de una resolución ministerial, conforme lo dispone otra ley aprobada en el Congreso, que es la que establece este procedimiento, que es la ley 27856, la ley que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República del país. Existe, señor presidente, en agenda otro dictamen que se refiere a modificaciones de estos requisitos, pero que obviamente no es materia del debate del día de hoy. Seguramente la Junta de Portavoces en su momento abordará este dictamen. Es la norma vía resolución ministerial y no decreto supremo, a través del cual
se realizan estas modificaciones de fecha. Presidente, por su intermedio, la congresista Marta Chávez pide una interrupción. Congresista Marta Chávez puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Entiendo sus razones, pero el que puede lo más puede lo menos. Si nosotros mediante ley hubiésemos dicho y hemos dicho que puede ser por resolución ministerial, perfectamente podemos decir que puede ser por resolución, por decreto supremo. Pero además, todos esos antecedentes son antes de que sepamos mediante un audio, lamentablemente, que el señor ministro de Defensa salta las barreras legales de consulta con el presidente del Consejo de Ministros y hasta con el presidente de la República, y consulta con personas que no tienen ningún rol dentro de la estructura del Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa situación, es que yo he solicitado que se ponga decreto supremo, porque así nos aseguraremos de que es consultado el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, y no se obtiene la luz verde de otras personas. Gracias, congresista. Congresista Tevez. Señor presidente, buenos días a los colegas. Dentro del artículo 2, señor presidente, y nosotros en el afán no de demorar más los trámites que efectivicen el trabajo de lo que es seguridad ciudadana y especialmente el trabajo dentro de defensa, lo que siempre se ha hecho de manera operativa, señor presidente del Congreso, que el Ministerio de Defensa, por Poder Ejecutivo, tenga que realizarse una resolución ministerial y no retornando directamente al Poder Legislativo, que no tiene nada que ver, no tiene ni pie ni cabeza, si nosotros vamos a actuar de esa manera. Gracias. Continúe, congresista Urquizo. Presidente, las reglas de juego están establecidas en una ley. Bajo el argumento de que el Pleno puede todo, no podemos modificar una ley si no es a través de un dictamen. Sugiero que la congresista plantee la iniciativa legislativa modificando las reglas de juego establecidas y que obviamente merecerá el tratamiento respectivo, seguramente en la Comisión de Constitución y Reglamento y en la Comisión de Defensa, o en todo caso en el dictamen que en algún momento debe ingresar al Pleno del Congreso de la República. Las reglas de juego son que cualquier modificación respecto a la fecha se da a través de una resolución ministerial. Y en relación a la referencia que hace sobre un audio del señor ministro de Defensa, debemos señalar que ese es un hecho criminal, desnaturalizado, fuera de contexto, un audio manipulado por gente que seguramente pretendía socavar la autoridad del señor ministro de Defensa y de la primera dama, que esté identificada con los sectores más empobrecidos de nuestra patria, y traer a este recinto del Pleno un hecho criminal como es la interferencia en las comunicaciones de un ministro de Estado, no le hace bien a la democracia y mucho menos al Congreso, que está superando una crisis política, señor presidente del Congreso de la República. En ese sentido, presidente, no existe ninguna alusión, no he hecho referencia al nombre, sino a la actitud. Sin embargo, le pido interrupción a la congresista Marta Chávez. Vía interrupción, presidente, por su intermedio. Presidente, gracias, congresista Urquizo. Solamente para hacer una aclaración, la ley 27856 que usted ha mencionado, en el artículo 5, se refiere a resolución ministerial cuando ingresan tropas sin armamento. Y ahí está previsto entonces que en esos casos se emita una resolución ministerial. Entonces, no está previsto para casos como el que se refiere a esta resolución legislativa, donde ingresa personal con armamento. Por lo tanto, no habiendo ni siquiera una obligatoriedad de que sea resolución ministerial, y así la hubiera, señor congresista Urquizo, por intermedio de la presidencia, estamos dando una norma que es una resolución legislativa que tiene el mismo rango de ley de acuerdo al artículo 200, inciso 4 de la Constitución. Por lo tanto, no habría ningún inconveniente que aquí, sin dictamen, porque hemos aprobado normas sin dictamen mucho más complicadas como el reforzamiento de la SUNAT, por favor hay que recordarlo, ¿no? Aquí se podría perfectamente... Dele tiempo para que concluya. Gracias, presidente. Creo que se debería, a ustedes les conviene, por favor, por
asegurar una mayor transparencia, una mayor autoridad y legitimidad en el actuar del gobierno, que se vea que en los actos más importantes, que no hay duda que los actos que tienen que ver con la defensa son de los más importantes, esté involucrado el consentimiento nada más y nada menos que del presidente del Consejo de Ministros y de su propio presidente de la República. No estamos pidiendo nada que sea imposible de cumplir y creo que por una mejor afirmación de la autoridad de este Parlamento, no debemos permitir que mediante una resolución ministerial, que reitero, es una de las normas reglamentarias o del Ejecutivo con menor jerarquía, pueda modificarse lo que se ha señalado en una norma con rango de ley aprobada por este Congreso. ¿Qué inconveniente hay que la modificación de fechas por casos imprevistos sea hecha mediante un decreto supremo? Si al final es una norma al interior del propio Poder Ejecutivo. No estamos pidiendo que sea una ley, un decreto supremo que nos asegura. Gracias, congresista Chávez. Finalizado el debate, los señores... ¿Cómo? Congresista Urquizo. Parece muy interesante la apreciación, la sugerencia de la congresista Marta Chávez. Nos encontramos en una situación de tránsito. El 19 de julio la comisión ya dictaminó. No podríamos a estas alturas desnaturalizar ya el dictamen que se encuentra en manos del Congreso de la República, de los señores congresistas. En ese sentido, yo invocaría que otra interrupción, el congresista Belaúnde. Ya dio usted las dos interrupciones, congresista. Bien, entonces, señor presidente, considero que esa sugerencia, el importante aporte, merezca su estudio para el plan de actividades operacionales del mes de septiembre, ¿no? Tenemos reglas de juego que son las establecidas en la ley del ingreso de tropas y en la práctica parlamentaria todas las autorizaciones que son mensuales, que cada mes se aprueba el plan de actividades operacionales, como es en este caso del mes de agosto. Sobre estas reglas de juego y sobre este dictamen recaído en el proyecto de ley 2496, pido, presidente, que someta a votación, tomando en consideración que el aporte debe merecer el estudio de la Comisión de Defensa para el próximo ingreso de tropas, señor presidente. Muchas gracias. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcando su asistencia para proceder a votar. De esta manera ha concluido el debate del proyecto de resolución legislativa 2496, mediante el cual se propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero a territorio nacional, en este caso de los Estados Unidos. Debemos señalar que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José Urquizo, ha señalado que estas actividades iniciarán el 3 de agosto y se tiene previsto tres, valga la redundancia, actividades. La primera es entrenamiento táctico de las fuerzas especiales, que se realizará en las localidades de Lima, Callao, Junín y Loreto. La segunda actividad son asuntos civiles, también entrenamiento táctico de las Fuerzas Armadas del Perú en Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Loreto, Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho y Lima. La tercera actividad también asuntos civiles, entrenamientos técnicos de las Fuerzas Armadas del Perú en Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Loreto, Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho y Lima. El cuarto también es referido a entrenamiento combinado con entrenamiento táctico también de las fuerzas militares del Perú en Lima, Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Loreto, Huancavelica, Junín, Cusco, Lima, Callao y Ayacucho. Y la segunda actividad, entrenamiento combinado, que se realizará en Lima, San Martín, Pasco, Loreto, Huancavelica, Junín, Cusco y Ayacucho. Estas actividades inician el 3 de agosto y tienen como periodo de duración 120 días, 365 días, y esto va variando. También hay un tiempo de entrenamiento de 60 días que se realizarán en diversas ciudades del interior del país. En estos momentos los congresistas vienen registrando su asistencia en el tablero electrónico
para proceder a votar esta autorización de ingreso de tropas de los Estados Unidos hacia nuestro país. Durante el debate, la congresista Marta Chávez propuso la modificación del artículo 2 Se va a de esta proceder a propuesta aclarar legal. el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Se va a cerrar la asistencia para computar el quórum y proceder a la votación. Han registrado su asistencia 86 congresistas. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación al voto. Con la presencia de 86 congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos hacia nuestro país. Como señalábamos segundos previos, la congresista Marta Chávez propuso que se modifique el artículo 2 a fin de que cuando existan causas imprevistas, así como son las fechas de inicio de las actividades incluidas en el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas, esta no sea a través de una resolución ministerial, sino a través de un decreto de urgencia. La legisladora argumentó que una resolución ministerial es un rango de ley menor a las leyes que aprueba el Parlamento Nacional, por lo que se hace necesario que ésta se dé mediante resolución legislativa que cuente con la firma del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Defensa señaló de que se mostró de acuerdo con los cambios que propone la legisladora, pero debido a la premura del tiempo, esta resolución legislativa se debería aprobar tal como está, y ya en la Comisión de Defensa se podrían hacer algunas modificaciones. El cierre de la votación. En cualquier momento se va a cerrar la votación y se va a votar el proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos hacia nuestro país. Votación cerrada. Han votado a favor 74 señores congresistas, 1 en contra y 9 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa 2496. Más Chihuán, abstención, Bedoya, verde, Belaúnde, verde, Urtecho, verde, Mesías, abstención, Tito Valle, Modesto Julca, Tito Valle verde, Modesto Julca verde. De conformidad, votación final 79 a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. 11 abstenciones. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Se solicita dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra y los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Se encuentra en los salones de la Presidencia el Ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano Bellido, quien concurre al Congreso de la República para dar respuesta al pliego interpelatorio admitido en la sesión del 16 de julio del 2013. Se le va a invitar a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término.
Por breves minutos se ha suspendido la sesión plenaria para que pueda ingresar a este recinto legislativo el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien deberá absolver un pliego interpelatorio de 39 preguntas sobre los sucesos ocurridos en Quepachato, así también aspectos referidos al decreto legislativo 1146 sobre la ley del servicio militar. También deberá aclarar aspectos referidos a las opiniones o declaraciones que dio sobre las compras secretas de las Fuerzas Armadas durante el gobierno anterior. También se han presentado interrogantes sobre los criterios para el ascenso y colocación en puestos claves de militares pertenecientes a ciertas promociones. En estos momentos ya está haciendo su ingreso al hemiciclo del Parlamento Nacional el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien deberá responder un pliego interpelatorio de 39 preguntas. Y el ministro Cateriano ha tomado asiento en el escaño que ha sido preparado para él. La presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo al ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano Bellido. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Breve y excepcionalmente, por la naturaleza del pedido, el congresista León tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con el saludo especial al señor ministro Pedro Cateriano, saludo a toda la representación nacional. Es que se trata, señor presidente, de un sensible fallecimiento de un ex parlamentario, periodo 2001-2006, parlamentario que representó a la región Moquegua, el señor Julio Antonio González Reynoso, quien acaba de fallecer, y quisiéramos, por favor, pedirle a toda la representación nacional y por su intermedio, presidente, pudiéramos hacer un minuto de silencio en memoria de este digno representante por Moquegua. Muchas gracias, presidente. Se invita a la representación nacional a guardar un minuto de silencio en memoria del ilustre ex parlamentario Julio Antonio González Reynoso.
Muchas gracias, señores congresistas. La metodología a seguir en la presente sesión será la siguiente. El relator leerá cada una de las preguntas contenidas en el pliego interrogatorio, la que inmediatamente será respondida por el ministro de Defensa. En esta etapa no se conceden interrupciones. Según lo coordinado con los voceros de los grupos parlamentarios, el debate tendrá una duración de 2 horas, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios de la manera siguiente. Nacionalista Gana Perú, 40 minutos. Fuerza Popular, 33 minutos. Perú Posible, 9 minutos. Acción Popular Frente Amplio, 9 minutos. Alianza por el Gran Cambio, 8 minutos. Solidaridad Nacional, 8 minutos. Concertación Parlamentaria, 6 minutos. Unión Regional, 6 minutos. Para tal efecto se solicita a los portavoces alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden por el tiempo en que harán uso de la palabra, si aún no lo han hecho. Relator de lectura, la primera pregunta contenida en el pliego interpelatorio. Pliego interpelatorio al ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano Bellido. Pregunta número 1. Para que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, diga si asume la responsabilidad política de los recientes sucesos de Quepachato, Sonampiato, Echarate, La Convención, Cusco, donde una patrulla atacó un medio de transporte comercial causando heridas de gravedad a 9 pasajeros civiles en hechos que no han sido esclarecidos y resultan envueltos en medias verdades por razones políticas que atañen únicamente al gobierno y no a las fuerzas militares. Tiene la palabra el señor ministro. Buenos días, presidenta. Buenos días, señores congresistas. El artículo 128 de la Constitución Política del Perú establece que los ministros de Estado son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Ello implica que los ministros deben responder políticamente a los requerimientos del Congreso de la República sobre las decisiones de gobierno y de su sector. Pero el hecho de que los ministros de Estado tengan la obligación de responder ante el Parlamento no significa necesariamente que cada decisión adoptada por un ministro genere responsabilidad política, sino solo respecto de aquellas acciones u omisiones donde objetivamente se haya demostrado el incumplimiento del Estado de Derecho, la Constitución o la ley. En tal sentido, mi afirmación respecto de que el operativo en Quepachato fue planificado conforme al marco legal vigente y realizado por el órgano operativo de las Fuerzas Armadas se basa en la información remitida por el Comando Conjunto, lo que me permite tener la certeza que los disparos efectuados por el personal militar fueron hechos en estricto cumplimiento de la ley, como respuesta a la agresión previa de grupos de presuntos delincuentes narcoterroristas aún no identificados y que como tal existió un uso adecuado de la fuerza. Al no haber razones objetivas que me permitan afirmar lo contrario como ministro de Defensa, considero que no ha existido infracción a la ley que genere responsabilidad política de mi parte, ni responsabilidad penal de los militares y policías que participaron en el operativo. Efectivamente, tal como lo explicamos ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, en el sector Quepachato o Sonampiato, distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco, cuya ubicación se puede ver en la imagen que estamos exhibiendo, una patrulla mixta, militar y policial, tuvo una intervención cuya finalidad era la de detener una camioneta rural que realizaba maniobras sospechosas durante el horario de tránsito restringido por las fuerzas del orden. Confiamos que las investigaciones que vienen realizando el Ministerio Público y la Policía Nacional contribuyan a aclarar los hechos ocurridos en Echarate. Como se puede apreciar, las fuerzas del orden se distribuyeron en 2 grupos, la patrulla Chuchayaqui y la patrulla Raúl, las cuales aproximadamente a la 1 de la madrugada del 7 de mayo advirtieron movimiento de luces de linternas que atravesaban el puente de Osoniamplato. La patrulla Chuyachaqui observó que una camioneta tipo combi se detuvo a la altura del puente durante 20 minutos aproximadamente. A través de un visor nocturno
dicha patrulla notó que un presunto delincuente narcoterrorista, portando un fusil, había logrado subir a la parte superior del vehículo rural que se encontraba detenido frente al puente de Ollonampiato. Una vez que la combi reinició su marcha y al encontrarse a la altura de la patrulla Raúl, el jefe de la patrulla procedió a realizar el alto correspondiente hasta en 3 oportunidades sucesivas, identificándose a viva voz en medio de un ambiente de absoluto silencio. Somos del Ejército del Perú, acción que no fue acatada por el conductor de la combi. Luego de ello, conforme a lo establecido en los procedimientos de empleo de uso de la fuerza, se efectuaron 3 disparos al aire. Inmediatamente después, las patrullas recibieron como respuesta disparos, ráfagas, desde la parte superior de la combi, los cuales provinieron del presunto delincuente terrorista. Frente a dicha agresión, las patrullas repelieron el ataque disparando a la parte superior del vehículo de donde provenían los disparos, así como a las llantas del vehículo. En la imagen del techo de la combi se puede apreciar cómo los impactos de bala en el vehículo se ubicaron en la parte superior de la combi, sin que el parabrisas frontal haya sido destrozado. Esto demuestra que no hubo intención de matar o agredir a los pasajeros, sino solo de responder al ataque al mismo punto de donde salieron los disparos. Cuando las balas impactaron con el techo de la combi, generaron esquirlas de metal que salieron por un lado del vehículo, como también se puede observar en esta otra fotografía. Si bien los pasajeros de la combi resultaron lamentablemente heridos en el incidente Capallato, debemos tener en cuenta, tal como es posible colegir de las imágenes de la combi y de la ubicación de las patrullas, que el accionar de las Fuerzas Armadas se realizó en estricta observancia de la Directiva 005 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reglas de empleo y uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, aprobada bajo el amparo del Decreto Legislativo 1095, aplicables a zonas declaradas en estado de emergencia. Las fuerzas del orden dirigieron los disparos no hacia donde estaban los civiles, que desde la posición de las patrullas hubiera tenido consecuencias irreparables, sino a la parte superior y a las llantas del vehículo. No hubo un uso indiscriminado de la fuerza ni ánimo de afectar a civiles. Asimismo, desde el inicio de estas intervenciones militares y policiales, fueron puestas en conocimiento del fiscal distrital mixto de Charate de la Convención Cusco, quien en la actualidad tiene a su cargo la investigación penal preparatoria para el esclarecimiento de los hechos y la cual definirá el grado de participación o exculpación de quienes resulten partícipes directos e indirectos de tal evento. Gracias, ministro. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Para que el ministro explique si, según comunicado, el personal integrante de la patrulla procedió a realizar el alto correspondiente al vehículo, el cual continuó su marcha sin detenerse, recibiendo las fuerzas del orden disparos desde el techo del vehículo, por lo que se repelió el ataque, y un peritaje confirma que hubo un fusil que fue disparado contra las fuerzas del orden. ¿Por qué el ministro no asume la responsabilidad de decidir y responde pública y firmemente tanto al chofer del vehículo, que niega los supuestos disparos, como al defensor del pueblo interino César Vega, quien dice creer en la versión que niega que se haya efectuado disparo alguno contra las fuerzas del orden? Tiene la palabra el señor ministro. Sobre el particular, me ratifico en lo expresado el 10 de mayo de 2013 ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, y a lo que acabo de señalar el día de hoy, en el sentido de que la patrulla militar observó a un presunto delincuente narcoterrorista portando un fusil, quien subía a la parte superior del vehículo. Una operación que resultaba sencilla de realizar a través de la escalera y parrilla de la combi, conforme se puede apreciar en la imagen que tenemos a la vista. Acto seguido, pese a las 3 órdenes de alto
y a los 3 disparos al aire efectuados de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la Directiva 005 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se recibieron disparos desde la parte superior de la combi, como he manifestado. Concluido el operativo, las patrullas encontraron un fusil HK-335 calibre 5.56 de procedencia del Ejército ecuatoriano, el cual forma parte de la investigación. En ningún momento el Ministerio de Defensa ni el Comando Conjunto han afirmado que el chofer de la combi o alguno de los pasajeros sean los responsables de los disparos. La responsabilidad de los hechos son objeto de una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal distrital del Mixto de Echarate, quien determinará o no las responsabilidades del caso. Sin embargo, es pertinente señalar que una vez concluido el operativo militar, las patrullas llevaron a los heridos a la posta médica y brindaron el apoyo respectivo para el traslado en helicóptero de Flora Condori, lamentablemente herida de bala en la pierna y que actualmente se encuentra de alta recibiendo atención médica ambulatoria. El resto de los heridos por esquirlas metálicas fueron atendidos en distintos centros de salud y todos ellos se encuentran felizmente recuperados y dados de alta. También debo mencionar que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú ha emitido un dictamen pericial de absorción atómica tanto a los miembros de la patrulla como a los pasajeros y conductor de la combi. Los resultados arrojan que además de los miembros de la patrulla, a excepción de uno, 3 de los pasajeros de la combi, los señores Walter León Tito, Eulogia Castro de Calderón y José Aspur Osco, dieron positivo de cationes metálicos compatibles con los restos de disparo por arma de fuego. Entonces, corresponderá a la Fiscalía evaluar el contenido y efectos de la mencionada prueba de absorción atómica. Finalmente, con relación a las afirmaciones del defensor del pueblo interino, le pido que contribuya con las investigaciones del caso y aporte los medios probatorios que sustentan sus declaraciones o sospechas. Siguiente pregunta. Pregunta número 3, para que el ministro Pedro Cateriano diga cuáles son los criterios que han primado para ascender y colocar en puestos estratégicos al personal militar que es miembro de las promociones tanto del presidente Ollanta Humala como de su hermano Antauro Humala y del asesor presidencial Adrián Villafuerte. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, presidenta. El Gobierno ha llevado a cabo el proceso de ascensos de oficiales generales en el marco de las disposiciones legales vigentes aprobadas por el Gobierno anterior. Como recordarán, durante la sustentación de la delegación de facultades legislativas en materia de reforma institucional del sector interior y de defensa, llevada a cabo el 9 de agosto de 2012, quien habla señaló expresamente lo siguiente: a nivel de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, afirmo que no se va a modificar la Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Repito, el compromiso del Gobierno es no modificar dicha Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el Gobierno no modificó la Ley de Ascensos y aplicó la normativa que estaba vigente desde antes de la presente gestión. Esta ley, así como su reglamentación y modificatoria, tiene como espíritu garantizar una línea de carrera profesional sustentada en un sistema de evaluación, selección y promoción de oficiales al grado inmediato superior, desarrollados en estricta observancia del ordenamiento institucional y legal vigentes, basados además en los siguientes principios rectores. 1. La meritocracia. 2. La legalidad. 3. La objetividad y transparencia. 4. La igualdad de derechos y oportunidades. 5. La ética. A partir de ello, y con respecto a la pregunta, resulta importante indicar
que de conformidad con lo estipulado en el literal F del numeral 4 del anexo 01 del reglamento de la Ley de Situación de Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Decreto Supremo número 020-2008, que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2009, repito, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2009, el ascenso a generales de brigada se efectúa de la siguiente manera. F. Ascenso general de brigada. Promoción 1983. Ascenderá el año 2010. Promoción 1984. Ascenderá el año 2011. Promoción 1985. Ascenderá el año 2012. Promoción 1986. Ascenderá el año 2013, promoción 1987, ascenderá el año 2014 y así sucesivamente, conforme, repito, a la norma aprobada el 1 de enero del año 2009 que podemos observar en la pantalla. Asimismo, el numeral 3 del referido anexo precisa lo siguiente: con la finalidad de regular el ascenso por promociones de los oficiales del grado de capitán hasta general de brigada que no hayan ascendido en su debida oportunidad con su promoción, podrán ascender en este periodo de transición hasta el 2016 con el tiempo mínimo en cada grado que se detalla a continuación. Capitán, 4 años, mayor, 4 años, teniente coronel, 4 años, coronel, 4 años y general de brigada, 4 años. En ese sentido, resulta claro que los ascensos de los oficiales generales de la promoción 1977, a la cual pertenece el coronel en retiro Adrián Villafuerte, promoción 1984, a la cual pertenece el presidente de la República Ollanta Humala, y promoción 1985, a la cual pertenece el hermano del presidente de la República, se han producido conforme a lo previsto en las disposiciones legales vigentes sobre dicha materia, las cuales, reitero, fueron aprobadas durante el gobierno anterior. Conforme se advierte del cuadro adjunto, solo 4.6% de los oficiales de la promoción 1977, a la que pertenece el asesor presidencial coronel en retiro Adrián Villafuerte, ascendieron al grado de oficial general. De otro lado, solo el 9.6% de los egresados de la promoción 1984, correspondiente a la promoción del presidente de la República, han ascendido al grado de oficial general. Finalmente, solo 4.8% de la promoción 1985, que corresponde a la del hermano del presidente de la República, han ascendido al grado de oficial general. Con relación al proceso de cambios de colocación dentro de la institución, este no se ejecuta por promociones, sino respondiendo a las necesidades operativas y administrativas para el cumplimiento de la misión y tareas asignadas a la institución. Los cambios de colocación dentro del Ejército se rigen dando cumplimiento a normas, criterios básicos y procedimientos vigentes, establecidos en el artículo 17 de la Ley 28359, Ley de Situación Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas. En el listado de unidades actualizado por el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército y en base al plan de asignación numérica determinado por la Dirección de Personal del Ejército, teniendo en consideración lo siguiente: 1. Criterios básicos establecidos por el Comando del Ejército. 2. Plan de carrera del oficial. 3. Necesidades del servicio. 4. Futuros ascensos. 5. Propuesta de los órganos rectores de los sistemas institucionales. 6. Propuesta de los núcleos de desconcentración. Al interior del Ejército
se consideran como puestos estratégicos a los cargos que ocupan los oficiales generales y superiores que comandan el ejército, las divisiones de ejército, los comandos y las grandes unidades. En ese sentido, el alto mando del ejército, es decir, el comandante general, el jefe de Estado Mayor y el inspector general, está actualmente integrado por oficiales generales de las promociones 1977, 1979 y 1980 respectivamente. Asimismo, conforme se advierte en el cuadro que se exhibe, solo uno de los 12 oficiales generales que comandan las diferentes divisiones del Ejército y comandos corresponde a la promoción 1977 a la que pertenece el asesor presidencial Adrián Villafuerte. Asimismo, entre los 12 oficiales generales que comandan las diferentes divisiones del Ejército, no hay ningún oficial correspondiente a la promoción del presidente de la República o de su hermano. De igual manera, conforme se aprecia en el siguiente cuadro, 6 de los 31 oficiales que comandan las diferentes grandes unidades del Ejército corresponden a la promoción 1984, a la que pertenece el presidente de la República, mientras que 3 oficiales integran la promoción 1985, de la que forma parte el hermano del presidente de la República. Con las cifras exhibidas en estos cuadros, se demuestra que no existe ningún tipo de preferencia por promociones en particular. Muy por el contrario, en materia de ascensos, estamos frente a una tendencia institucional creciente para que las promociones más jóvenes y decreciente para las más antiguas, razón por la cual se presentan mayores porcentajes de ascensos en las promociones de años intermedios. Por ello, el que correspondiera ascender a generales a miembros de la promoción del presidente de la República y de su hermano es un hecho coincidente con el periodo presidencial del señor Ollanta Humala, de ninguna manera provocado u ordenado por él. Como ya se ha demostrado, los ascensos de dichas promociones se encuentran regulados jurídicamente por normas legales aprobadas el año 2009, esto es, antes de que la presente gestión presidencial asumiera sus funciones, de lo cual se concluye que no ha habido ascenso a miembros de estas promociones, de lo cual se concluye que no haber ascendido a miembros de esas promociones como correspondía hubiera significado romper la institucionalidad del proceso de ascensos en el Ejército con un previo marco jurídico establecido. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Para que el ministro diga por qué, vía la modificación de la Ley 29.248, por medio del Decreto Legislativo 1146, el Gobierno ha desnaturalizado la Ley del Servicio Militar, restableciendo el servicio militar obligatorio. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, Presidenta. La pregunta parte de una afirmación que considero errónea, toda vez que el Decreto Legislativo 1146